Y nos vamos entonces a la presentación. Un poquito más de volumen. Si siente que está hablando muy pasito o algo, por favor me dicen. Yo, pues, elevo un poco el tono, el volumen de la voz. Por favor me confirman si están viendo mi diapositiva. Sí, doctor. Bueno, muchas gracias. Bien. Bueno, este texto de Evelyn Huber, pues como ustedes se dan cuenta, no es el más actualizado, no, digamos, no es la literatura más vanguardista que hay en el momento, pero pues los que leyeron este paper pues se habrán dado cuenta que realmente la intención, digamos, de esta sesión pues es hacer un paralelo de lo que había antes y durante lo que llamamos globalización, ¿no? Lo que llamamos las medidas de ajuste macroeconómico y pues obviamente con esto lo que fue las reformas a los sistemas de protección social. Entonces en ese sentido pues bueno, es un texto histórico, realmente no tiene digamos por qué tener ese requisito de actualidad, ¿no? Porque pues nos da un panorama de eso, ¿no? De la historia previa al modelo vigente de protección social. Entonces bueno, por eso escogí ese texto. Soy consciente que es un poco extenso, digamos que bueno, debe haber hecho una claridad y bueno, centramos aquí principalmente en la parte de salud, ¿no? Es decir, la autora, por ejemplo, para el caso de Argentina, dedica muchas páginas a la parte del sistema pensional, que es interesante, pero bueno, digamos que aquí lo que más nos compete, pues obviamente son los sistemas de salud. Esto digamos que es algo complementario, pero digamos que el core de la sesión, pues obviamente son los sistemas de salud. Entonces, bueno, ese digamos era como el quid del asunto. Es un texto, pues, bueno, obviamente de las Naciones Unidas, ¿no? Es del Instituto para la Investigación del Desarrollo Social y este, pues, es un preámbulo a lo que serán los objetivos del milenio, ¿no? Es decir, esta crítica que es la autora que hace las Naciones Unidas, pues, digamos que es eso, ¿no? Es como ese estudio preliminar de, bueno, qué problemas tiene la globalización y qué paquete de medidas implementar para corregir esas políticas que la autora pues, efectivamente llama neoliberales, ¿no? El paper se llama así entonces, opciones para una política social en América Latina, en la América Latina neoliberal versus los modelos socialdemócratas. Bueno, es una traducción un poco rara, no se me da mucho. Bien, entonces, veníamos de un marco teórico que pues ya hemos venido trabajando bastante, que es el institucionalismo, y qué es lo que nos propone aquí la autora, pues bueno, es cómo se produce ese cambio en las reglas del juego, ¿no? Cómo veníamos de un Estado más o menos benefactor, recuerden ustedes que pues de todas formas, pues el proyecto de Estado benefactor previo a los años 80, 90, es decir, previo a la globalización, previo a los procesos de privatización, a los procesos de reformas en los sistemas de salud, pues se basaba, digamos, en un modelo bismarckiano, ¿no? De estado de bienestar, donde, pues, ¿no? El Estado se preocupaba por proteger a la gente con estos sistemas de protección social, protegerlos contra los riesgos por incapacidad, por vejez o por enfermedad, ¿no? por accidentes más bien, en vez de incapacidad. Entonces, ¿protegerlos de qué? Pues bueno, de que no perdieran su ingreso, ¿no? Es decir, de que las familias mantuviesen algún tipo de ingreso a pesar de tener algún tipo de accidente, a pesar de contraer alguna enfermedad o a pesar de pues ya no estar en edad productiva, que no perdieran su nivel de vida. Esto es en esencia lo que significaría un estado de bienestar, ¿no? Es un estado que protege a sus ciudadanos, ¿no? A sus habitantes de este tipo de riesgos. Y eso, pues bueno, digamos, en la experiencia latinoamericana, pues obviamente tiene unos matices bastante particulares que pues nos va a explicar la autora de por qué ese estado de bienestar pues no es un proyecto exitoso en América Latina. En algunos países, digamos que fue un poco más exitoso que en otros, pero en promedio pues no fue una experiencia muy exitosa, ¿no? Pero, sin embargo, pues la alternativa, que fue la política neoliberal, pues fue aún peor,
¿no? Es un poco la tesis de la autora, de Evelyn Huber. Bueno, entonces, ¿qué es lo que caracteriza estos modelos de estado de bienestar, o de dónde surge ese estado de bienestar con todas sus limitaciones, con todas las críticas que hace la autora? Pues bueno, surge obviamente de unos procesos históricos particulares de América Latina, que hace pues que tenga unas instituciones bastante particulares, ¿no? Las características, principalmente de lo que es la protección social, pues bueno, tiene que ver con, obviamente, salud, pensiones, y estos elementos que, pues, como dice la autora, fueron más bien precarios antes de la globalización, ¿no? Que es los subsidios de los precios y los controles de los precios, ¿no? Esto es algo que, por ejemplo, en el nuevo... ¿cómo se llama? En la última reforma que hubo al sistema de salud, la ley estatutaria, la 1522, por ejemplo, se fija, ¿no? Hay un control a los precios, es decir, hay unos máximos que el Estado puede pagar por ciertos medicamentos y, pues obviamente, esto se le impone al productor. No sé si recuerdan esa pelea tan fuerte que tuvo, por ejemplo, el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, con el laboratorio Novartis por un medicamento contra la leucemia, si no estoy mal. Que pues bueno, ese laboratorio pues obviamente quería fijarlo a precio de mercado y el Estado colombiano, en cabeza de su ministro de Salud, le dijo, no vamos a pagar todo eso. Si ustedes no bajan el precio, pues bueno, compramos el sustituto que lo producen los indios de la India, ¿no? Que es genérico, que pues puede tener menos eficiencia, pero pues no nos vamos a dejar dar por la cabeza, ¿no? Es decir, o sea, como Estado teníamos, digamos, ese poder de monopsonio, concepto nuevo, monopsonio. ¿Qué es el monopsonio? Pues es ser el único comprador, ¿no? Así como el monopolio es ser el único vendedor, el único oferente, ¿no? El único, digamos, que tiene la prerrogativa comercial sobre un producto, por ejemplo, Matos con Hyundai. En este caso, pues tenemos el opuesto, que es el monopsonio, ¿no? Es, digamos, parecido al monopolio, pero en el sentido inverso, ¿no? Y es el control sobre la demanda, el control sobre el único comprador, ¿no? Entonces, en ese sentido también puede haber, digamos, ese tipo de afectaciones sobre los precios. Entonces, claro, el Estado, pues bueno, ¿cuándo ejerce este poder? Pues principalmente con ese tipo de bienes, con los bienes superiores, con lo que tiene que ver con la salud, con los medicamentos, con las tecnologías, digamos, con todos los insumos que tienen que ver con la salud. El Estado, pues, usualmente actúa de esta forma, ¿no? Imponiendo sus controles de precios porque, pues, obviamente tiene que velar, ¿no?, por la salud de sus habitantes. Pero este concepto es nuevo. Es decir, esta obligación que se impone a los estados, como el deber de proporcionar, de brindar salud a sus habitantes, porque esto se constituye como un derecho humano, como un derecho ciudadano, es algo reciente, es algo nuevo, es algo que no existía, sino hasta ya muy tardíamente el siglo XX. Antes, ¿cómo funcionaba? Pues, bueno, funcionaba a partir de este modelo de aseguramiento y de asistencias. Es decir, quienes tenían salud, quienes tenían pensión, quienes podían gozar de cierto tipo de subsidios, pues aquellos que o pagaban por su salud, ¿no?, es decir, la clase asalariada, o aquellos que recibían asistencia pública, casi que caridad, por parte del Estado, que pues principalmente era la clase no asalariada, ¿no? Es decir, así funcionaron siempre los sistemas de protección social en América Latina y en todo el mundo, ¿no? Recuerden pues que esto es copiado de Europa, y esos eran los esquemas de salud, y esto pues obviamente implicaba pues obviamente unas brechas en cobertura muy grandes, ¿no? Es decir, en aquello a lo que podían acceder los que estaban asegurados y los que estaban recibiendo asistencia pública, ¿no? Es decir, los tratamientos, los medicamentos, el acceso a cierto nivel de profesionales, a cierta especialización dentro de las ramas de la salud, pues era muy diferente si uno estaba parado aquí o si estaba parado aquí, ¿no? Y esto, digamos que en el caso de Colombia, haciendo un paréntesis, se mantiene con la ley 100, es decir, el POS, es decir, el plan de beneficios de salud que tenía
el régimen contributivo, que pues era la clase asalariada, la que pertenecía, los que pertenecemos al sector formal de la economía, pues en un principio sí era bastante disímil. Por ejemplo, para el post subsidiado, había, por ejemplo, una diferencia bastante grande. El post subsidiado, por ejemplo, no tenían acceso a la penicilina, ¿no? Es decir, o sea, uno podía ser diabético única y exclusivamente si tenía un empleo formal, ¿no? Era pues, obviamente unas diferencias bastante crudas. Ese tipo, digamos, de cosas, digamos, era normal. Es decir, hoy en día, pues, está completamente normalizado que si uno está en el régimen subsidiado, en el régimen contributivo, en el caso de Colombia, pues tiene derecho a exactamente lo mismo, ¿no? El post no tiene por qué ser distinto, el acceso a los medicamentos, los tratamientos es el mismo, es homogéneo. Antes no. Antes sí había una brecha muy grande y era una brecha histórica, es decir, o sea, lo normal era que existiese esta inequidad. Es decir, hay una inequidad histórica, una inequidad normalizada, y pues una de las explicaciones que nos da la autora, pues obviamente deriva del tipo de historia que tiene la lucha por la consolidación de ese estado de bienestar, ¿no? Pues fue un modelo excluyente donde la clase asalariada, a través de los sindicatos, pues presionó a las industrias por esta seguridad y pues se llevaron a cabo ciertos pactos, ¿no? Donde pues esta seguridad pues era costeada tanto por el empleado como por el empleador. Un modelo que mantenemos hasta hoy en día, como les digo, en el caso del régimen contributivo, y una asistencia pública donde pues es el Estado el que paga todo y la persona, digamos, beneficiada por esta asistencia, pues no tiene que pagar nada, ¿no? En principio. Entonces, digamos que este modelo de aseguramiento, asistencia, se mantiene, en el caso de Colombia, a partir de esa reforma de la Ley 100 que pues ya no llama al aseguramiento, ni a la asistencia, sino que nos tiene en este régimen de contributivos, ¿no? El sistema contributivo y el sistema subsidiado. ¿Y esto por qué se da? Principalmente, pues, porque en el caso de América Latina siempre tuvimos, pues, una industrialización muy limitada que, pues, llevó a que hubiese una gran prevalencia de informalidad, ¿no? Es decir, o sea, la clase no asalariada, pues, principalmente estaba en el sector informal de la economía, digamos, no estaba vinculado a las fábricas, las industrias, sino principalmente a, digamos, actividades de detallistas, de servicios, ¿no? Que pues obviamente no estaban reconocidas, no pagaban impuestos y pues digamos no tenían contratos, que es lo que caracteriza pues al sector informal, ¿no? La no presencia de contratos laborales. Entonces digamos, esta fue algo común para toda América Latina en mayor o menor medida, pero digamos fue algo que se dio en todos los países por igual, ¿no? Digamos, en el caso de Argentina, Chile, Uruguay, pues fue menor la brecha entre el aseguramiento y la asistencia. De pronto fue un poco menor la inequidad. En otros países pues fue aún mayor, donde los productos de industrialización pues fueron aún más limitados que en esos países. Tenemos entonces esta tabla, ¿no? El porcentaje de población económicamente activa cubierta por programas de seguridad social, incluyendo obviamente la salud. Y bueno, tenemos entonces que pues nunca hubo un 100%, es decir, nunca hubo un pleno empleo, nunca hubo un 100% de economía informal, nunca tuvimos en Latinoamérica y pues en estos países en particular, y pues menos en Colombia, una clase completamente asalariada, es decir, una clase obrera que pudiese tener en masa este tipo de aseguramiento, ¿no? Como sí pasó, por ejemplo, en países europeos, o en Estados Unidos, o en Canadá, o en Nueva Zelanda, Nueva Zelanda, Australia, ¿no? Digamos, estos países de Oceanía, de predominancia europea. Y esto, pues bueno, aquí lo vemos, ¿no? Los países que más tuvieron, pues fueron Argentina y Chile, y pues bueno, estos nunca llegaron a más del 70%, ¿no? Es decir, para el 70, el máximo registrado en Argentina fue el 68%, ¿no? Como porcentaje
la población económicamente activa digamos, en este tipo de beneficio, de protección, ¿no? Para la parte del aseguramiento. Por ejemplo, en Brasil vemos que aumenta significativamente, pero pues llega a máximos del 50%, ¿no? En Chile es el 70%, bueno, no, fue un poco menos del 70%, se mantiene ahí, y Costa Rica pues aumenta del 38 al 49%, con un sector industrial bastante precario, como vamos a ver en la lectura, ¿no? Es decir, principalmente recuerden que Costa Rica mantenía la dinámica de Banana Republic de toda Centroamérica, solo que pues, bueno, tuvieron, digamos, la fortuna de contar con buenos gobiernos que impusieron buenas instituciones y eso, digamos, les permite divergir del resto de América Central, ¿no? Junto con Panamá, pero bueno, digamos, Panamá tiene el istmo y podían vivir de otra cosa que no fuera la plantación de bananos y café, que también fue un poco la suerte de Colombia con su costa atlántica, ¿no? También, digamos, que reproduce un poco esa historia de América Central en ese sentido, ¿no? Digamos, una economía de enclave donde, pues, casi que el dueño de ese terreno, de esos países o de esa región, digamos, sería la United Fruit Company, actualmente Chiquita Brands, que tiene tantos líos con paramilitarismo hoy en día, ¿no? Y esa asistencia pues tenía un problema, y es que, bueno, si bien, digamos, resolvía el hecho de que digamos, los más pobres o aquellos que no tuviesen, digamos, contratos formales, pues tuviesen algún tipo de seguridad social, pues en el caso de América Latina en particular, este aseguramiento, esta asistencia más bien, pues tenía, digamos, esta particularidad, ¿no? Y es que, pues, por un lado era muy limitado, ¿no? Es decir, la asistencia no era para toda la clase no asalariada, era principalmente para los más pobres, por un lado, y por otro lado, pues, esto también se usaba con fines electoreros. Es decir, por politiqueros como populistas, ¿no? Como Getúlio Vargas en Brasil y Juan Perón en Argentina, ¿no? Bueno, digamos que Juan Perón estaba más del lado del aseguramiento, la que, digamos, recibía, la que brindaba, digamos, toda esta parte de caridad pública era la mujer, ¿no? Eva Perón. Ella sí estaba, digamos, de este lado de la asistencia, regalando mercados ella en persona. Pero, digamos, esa, digamos, ha sido un poco la suerte de esta asistencia social en América Latina. Aquí también lo fue. Recuerden ustedes el programa de Familias en Acción. Tantos votos les ha dado a los políticos colombianos. Y la amenaza, ¿no? Es decir, si ustedes no votan por mí o no votan por mi partido, pues bueno, estos subsidios pues se los van a quitar, ¿no? Entonces, pues claro, ese miedo a perder ese tipo de ingresos, pues obviamente hace que se muevan una gran cantidad de votos. Entonces, bueno, como les decía, esas son, digamos, algunas de las particularidades que tenía América Latina, ¿no? Entonces, por un lado, digamos, ese aseguramiento, digamos, ha tenido, digamos, la trayectoria histórica típica de los países europeos, es decir, un movimiento obrero, un movimiento sindical, perdón, un movimiento obrero que se sindicaliza y a partir del sindicalismo, pues ejerce una presión fuerte en los estados, en los gobiernos, para imponerle este tipo de medidas de aseguramiento. Pero con la particularidad de que en América Latina, pues la industrialización y la conformación de ese movimiento obrero, pues fueron limitados. No fue un fenómeno masivo de toda la sociedad, como en Europa o Estados Unidos, o ya todos sabemos, todos los offspring de Europa, sino que aquí pues fue limitado, ¿no? En los países donde fue mayor la industrialización y la presencia, digamos, de esta clase asalariada, de esta clase obrera, pues digamos que las experiencias fueron más exitosas. Es una, digamos, de las tesis también que nos dice la autora, ¿no? Es decir, para que exista un modelo de estado de bienestar, pues tenemos que tener una clase asalariada mayoritaria. Y esto, pues bueno, se consigue principalmente cuando tenemos procesos de industrialización completos, por lo menos masivos, que abarquen, digamos, que den una cobertura bastante amplia al empleo doméstico. Y bueno, como les decía, pues en nuestros países esta característica no se dio. Entonces tenemos una clase asalariada, un movimiento obrero pues limitado obviamente a las ciudades, a ciertas ciudades, no comprende toda la población económicamente activa y por otro lado, pues digamos, por el lado de la asistencia, esto digamos se da como una prerrogativa de los gobiernos de turno, ¿no? Es decir,
actúan como bienhechores, ¿no? Regalando limosnas a las clases más vulnerables, a los sectores más vulnerables de la población, y pues obviamente esto les genera un caudal electoral impresionante, con los cuales pues se mantienen en el poder, ¿no? Y a diferencia, digamos, de Getúlio Vargas, que sí institucionaliza este tipo de asistencias, en el caso de otros países de América Latina esto no se da, ¿no? O son instituciones temporales limitadas también, ¿no? Es decir, se ponen como política de gobierno, pero no de Estado. Entonces, pues también la gente asocia estos subsidios, estas asistencias a ciertos políticos, a ciertos gobiernos, y pues de nuevo, esto pues reproduce estos círculos de populismo, clientelismo y pues obviamente también corrupción, que de nuevo pues es uno de los sellos históricos de América Latina, ¿no? Una alta inequidad, una alta corrupción, un alto subdesarrollo, y pues digamos que esto se reproduce, digamos, en una suerte de bucle, de trampa de pobreza, ¿no? Bien, esta pues de nuevo es la tesis de Evelyn Huber. Entonces, ¿por qué llegamos a eso? Pues bueno, principalmente por las características del proceso histórico de América Latina, que está marcado por la emergencia y crisis de un modelo de industrialización por sustitución de importaciones, de aquí en adelante pues le llamaremos ISIC, por bueno, la presencia de un sindicalismo, pero un sindicalismo excluyente, un sindicalismo que únicamente protegía la clase obrera industrial, no tenía contactos con el movimiento agrario, con el movimiento campesino, ni obviamente tampoco con esa economía informal, ¿no? Lo que más denominaría el lumpenproletariado, ¿no? Es decir, aquellos trabajadores del sector informal que pues no pertenecían, digamos, a esa clase asalariada. Tenemos también la presencia de dictaduras militares, o en el caso de Colombia y Venezuela, antes de Chávez, obviamente, teníamos también pues, la presencia de arreglos institucionales entre las élites. En el caso de Colombia, pues, fue el infame Frente Nacional, que pues, no fue una dictadura militar, pero pues, tampoco hubo democracia, ¿no? Es decir, fueron 4 gobiernos alternados entre conservadores y liberales, donde pues, el voto del ciudadano pues simplemente no importaba, ya se sabía quién iba a quedar, ellos ya habían arreglado quién sucedía a quién, en qué orden, ¿no? Y pues bueno, esto pues obviamente perjudicó fuertemente las instituciones, porque pues digamos a partir de aquí se burocratizan muy fuertemente, ¿no? Es decir, ya las instituciones entonces pasan a ser botines burocráticos por ese tipo de reglas del juego que se dan entre ellos, entre las élites en el poder. Tenemos entonces también la presencia en los 80s, ¿no? de esta crisis energética, que fue la crisis de la OPEP, ¿no? El cierre de los grifos de préstamos debido al boicot, ¿no? de los países productores de petróleo. Pues, efectivamente, pues obviamente crea una crisis de la deuda, ¿no? Los países acreedores empiezan a cobrar las deudas, no hay con qué pagárselas. Los países los países que quieren pagar esta deuda empiezan a inflar sus economías para pagar con moneda inflada. ¿En qué consiste esto? De pronto se preguntan ustedes. Digamos, yo tengo una deuda de 10.000 pesos. Digamos, yo a ustedes les debo 10.000 pesos. Yo soy un país, no soy Leonardo, sino un país. Y para pagar, entonces, bueno, tengo varias alternativas. O pido plata para pagarles a ustedes, con un agravante, y es que pues ya en el mundo no hay quien preste plata, ¿no? Es decir, esa fue la crisis de la deuda, es decir, no había fuentes de endeudamiento. Digamos que 10.000 pesos era muchísima plata, ¿no? Pues digamos, pongámoslo en términos de los 80, ¿no? Es decir, o sea, eso era mucha plata, 10.000 millones de pesos, 10.000 millones de billones de dólares, ¿no? Digamos, para tener una cifra más a nivel país. No hay que me preste, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué otros recursos tengo yo para pagarles a ustedes? Digamos que ustedes son el Fondo Monetario Internacional. Bueno, entonces, he hecho mano de los excedentes de mi industria, ¿no? De las utilidades que deja mi industria.
¿Qué pasa? Pues bueno, este modelo hizo agua, ¿no? Es decir, o sea, la insulación por sustitución de importaciones, pues es un modelo que en última instancia no genera tanta riqueza como se proyectaba, entonces pues digamos no es una fuente, digamos, para poder pagar esa deuda. Entonces, bueno, si no me puedo endeudar, si no tengo plata en el bolsillo para pagarles, ¿qué otra cosa puedo hacer? Pues bueno, a muchos economistas de la época les ocurrió, pues inflemos la economía. ¿Qué significa eso? Pues emitamos dinero, o sea, saquemos dinero de la nada y con eso paguemos deuda. Obviamente los acreedores no eran bobos. Ellos pues obviamente exigían que sus pagos se realizaran en la moneda en la que fue dada el crédito, ¿no? Entonces, pues en vez de yo pagarles en pesos colombianos, tenía que pagarles en dólares, ¿no? Pues obviamente para mantener cierta paridad con respecto a lo que me habían prestado y no, digamos, especular de esta forma. Entonces, pues bueno, ¿qué hacían los estados? Pues bueno, igual, inflemos la economía para, pues ante esta falta de dinero debido a que no nos prestan, pues entonces declaremos una moratoria, inflamos las economías y si no nos reciben esta moneda inflada, pues la usamos nosotros para poner a circular nuestros bienes y servicios, es decir, para que nuestra economía no se muera, para que tenga, digamos, este sistema sanguíneo que la oxigene de alguna forma, ¿no? Que pues obviamente mueva el consumo y mueva la producción. ¿Qué pasa cuando se infla la economía? Pues bueno, ya sabemos, por el caso de Venezuela, que pues esto no es la solución más oportuna ni la más eficiente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente la inflación pues crea trampas, ¿no? Es decir, o sea, genera una dependencia, porque claro, es dinero muy fácil, ¿no? O sea, tenemos una deuda interna, hay que pagarles a las clínicas, hay que pagarles a los profesionales de la salud, a los odontólogos, a los médicos, que pues digamos no están en la industria, ¿no? Digamos que son empleados o públicos o lo que se llama empleados en el paper es muy usual encontrar, ¿no? Eso de empleados de cuello blanco y empleados de cuello azul. El cuello blanco responde a los servicios, ¿no? Es decir, por ejemplo, eso, ¿no? La salud, ¿no? Es decir, los odontólogos, los médicos serían, digamos, o algunos burócratas también serían empleados de cuello blanco en ese sentido, digamos, dentro de esa categoría de lo que es servicios, los prestadores de servicios, y los de cuello azul serían los que pertenecen a la parte de los bienes, ¿no? Es decir, a los que están produciendo bienes. Esa es como la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, pues para pagarle a esta gente, pues se infla la moneda, pero el mercado también responde, ¿no? Es decir, pues obviamente también hay una alza de precios, ¿no? Cuando hay más dinero circulando, pues suben los precios, y pues esto es una carrera, ¿no? Es decir, como les decía, pues es un bucle, porque entonces, a medida que suben los precios, entonces toca emitir más moneda para poder costear esos nuevos precios, pero esa nueva presencia de más moneda, pues también entonces ayuda a subir los precios, y eso entonces, como les digo, pues crea un bucle, una espiral de alza en los precios, de exceso de moneda, ¿no? Que pues realmente no tiene ningún valor real, ¿no? Es decir, la moneda empieza a depreciarse, empieza a no valer nada, y por eso toca emitir y emitir más hasta que pues llegamos a crisis como las que tiene Venezuela, ¿no? Donde pues ya para comprar algo lo más, no sé, un paquete de cigarrillos tengo que pagar 1.000.000 de bolívares, ¿no? Entonces, bueno, digamos, y frente a las otras monedas, pues obviamente también tiene una paridad que pues, no es sostenible, es decir, pues digamos un peso colombiano allá pues es bastante apetecido, ¿no? Cuando pues hace unos años era todo lo contrario, ¿no? Es decir, por los bolívares tocaba pagar pesos, ahora por los pesos toca pagar quién sabe cuántos bolívares ya, no llevo la cuenta. Y bueno, este sindicalismo, pues por un lado generó esta institucionalidad excluyente, ¿no? No sé si quedó claro un poco en qué consistió esa crisis de la deuda y esa crisis inflacionaria. Y esto, pues bueno, ¿por qué llevó a la década perdida los 80? Porque no hubo crecimiento, ¿no? Es decir, era una economía planteada únicamente a partir de inflación. De nuevo, pues fue una medida muy, digamos, para poner un contemporáneo, un ejemplo en la actualidad de qué fue eso, pues eso, pensemos en Venezuela. Y pensemos
digamos, para poner esto en términos reales, pues que todos los países de Latinoamérica de la época hicieron la misma política de Venezuela. Es decir, todos, salvo de pronto Colombia, empezaron a llevar a cabo estas medidas inflacionarias y pues llegaron a unas crisis exorbitantes, ¿no? Es decir, o sea, digamos, no como Venezuela, que ya está, digamos, en un millón porcentual de pérdida de valor adquisitivo, ¿no? Es decir, ya, digamos, la moneda ha perdido su valor en una millonésima parte. Digamos, en el caso de algunas economías de América Latina, como Brasil, como Argentina, fueron de miles, es decir, fue, por ejemplo, un 3.000, un 4.000% de pérdida de valor adquisitivo, la moneda, ¿no? Y en muchos países la solución, cuando digamos, nos reactivan la fuente de endeudamiento a partir de las políticas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional, muchos países, por ejemplo, cambian de moneda. No sé si ustedes están al tanto un poco de esto. Por ejemplo, en Argentina, antes del peso argentino, durante esta época y hasta esta época, existía otra moneda que era el austral. En Brasil, por ejemplo, antes ¿cuál es la que está ahora? ¿El cruzado o el real? Bueno, creo que es el real que está ahora. Antes del real estaba otra moneda que se llama el cruzado. En Perú, por ejemplo, también, antes del sol, estaba el INTI, o al revés, ya no me acuerdo muy bien. En Chile lo mismo, antes del peso chileno había otra moneda, ya no me acuerdo cuál era. Por ejemplo, en Ecuador, antes del dólar, existía una moneda propia, criolla, que se llamaba el sucre, y así. Sí, o sea, fue tanta la pérdida de poder adquisitivo que tuvieron que crear monedas nuevas de cero. Es decir, ya el sistema monetario estaba tan contaminado que tocó, pues eso, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Como les digo, en el caso de Colombia, pues no fue así. Por eso, muchas veces uno ve que el peso colombiano frente a otras monedas es tan bajito, ¿no? Y es por eso, porque pues no hicimos ese borrón y cuenta nueva, ¿no? Si lo hubiéramos hecho, de pronto ya tendríamos una cierta paridad frente a otras monedas de la región. Pues no sé si se han preguntado alguna vez por eso, ¿no? ¿Por qué Colombia tiene una moneda tan bajita? Pues porque eso, no hicimos borrón y cuenta nueva en los 80s. Dato curioso. ¿Qué más tenemos acá? Entonces, bueno, de alguna u otra forma, la democracia en América Latina, en todos los países de América Latina, se vio truncada, ya fuese por la presencia de dictaduras militares o por arreglos institucionales, como en el caso de Colombia, ¿no? Y pues bueno, también todo esto auspiciado por Estados Unidos, algo que no dice la autora, en su Guerra Fría contra la Unión Soviética y en su política hemisférica de seguridad nacional, donde pues apoyaba gobiernos que fuesen de derecha, es decir, gobiernos que persiguieran fuertemente el socialismo y el comunismo en la región eran apoyados por Estados Unidos. Por eso el golpe de Estado de Salvador Allende, cuando llega Pinochet, recuerdan, en 73, él llega por golpe de Estado, ¿no? Es decir, es un golpe de Estado militar, donde pues eso, tumban al gobierno elegido democráticamente, Salvador Allende, pues que no era comunista propiamente, pero pues sí quería digamos, socializar un poco las ganancias de las minas de salitre de Arica para esto, ¿no? Para fortalecer estos modelos de protección social. Y pues bueno, Pinochet, financiado y auspiciado por la CIA, pues derroca a Salvador Allende, ¿no? Y esta pues también es la historia de los gobiernos de América Central, ¿no? Es decir, todos los gobiernos que tuviesen algún tipo de ideología reformista, popular, pues eran derrocados principalmente con recursos de la CIA. Algo que no lograron, por ejemplo, en Cuba, ¿no? Es decir, o sea, el gran fracaso de la CIA fue eso, ¿no? Que no pudieron sofocar la revolución cubana. Pero entonces eso, es decir, o sea, Estados Unidos tenía miedo de que América Latina se lo volviera igual que Cuba, ¿no? Es decir, que se expandiera ese tipo de gobiernos pro-Unión Soviética, ¿no? Eso le preocupaba muy fuertemente a Estados Unidos y pues por eso, digamos, las políticas en la región.
Eso, digamos, como un poco de contexto. Y bueno, todo esto entonces llevó a lo que fueron las políticas de ajuste estructural. Esto como preámbulo, como para tener una visión de conjunto, vamos a explicar en qué consistió todo esto. Creo que es esta. No, perdón. No, sí, mentiras. Me quedo aquí un momentico. Entonces, bueno, ¿qué fue el ICI? que tenía otra diapositiva. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, mentiras, estos países, bueno, emergen como sociedades completamente, digamos, elitistas, ¿no? Es decir, una característica, digamos, que no tienen las sociedades europeas, y es que, bueno, aquí pues hubo una, digamos, unas ciertas prerrogativas de tipo racial frente a las poblaciones nativas, ¿no? Es decir, a diferencia de Europa, donde las diferencias principalmente eran de clase, o sea, quién era pobre y quién era rico, aquí las diferencias eran de clase y de raza, ¿no? Es decir, aquí quien era pobre también pertenecía a una raza distinta y quien era rico también pertenecía a otra raza distinta, ¿no? Y esto pues también estuvo consagrado en muchas de las constituciones de la colonia. Y esto pues se mantiene durante bastantes años, ¿no? Es decir, quiénes llegan al poder, quiénes son nuestros representantes políticos, pues digamos, esto viene de la colonia, ¿no? Es decir, difícilmente vamos a tener una experiencia como la de, por ejemplo, Ecuador o la de Bolivia, donde tengamos presidentes, por ejemplo, de raza indígena o de raza negra, porque, digamos, tenemos todavía muy fuertemente impregnadas las instituciones de la colonia en ese sentido. Es decir, instituciones completamente excluyentes, ¿no? Y elitistas, pero un elitismo de nuevo marcado con cierto racismo. Y esto, pues bueno, ha sido, digamos, también una característica de muchos países de América Latina, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esta base, ¿no? de quienes, digamos, tienen derecho al poder político, a las situaciones de estatus social, pues bueno, ya empezamos a ver un cierto derrotero de América Latina, ¿no? Y así llegamos al siglo XX, ¿no? Es decir, con instituciones fuertemente marcadas por la exclusión, con economías extractivas de tipo campesino, donde de nuevo, pues los dueños de la tierra, pues eran de raza blanca principalmente, y los trabajadores eran pues de estas razas indígenas o razas negras, ¿no? Es decir, se mantiene, digamos, de nuevo esta exclusión. Y en la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, hay una acumulación, es decir, digamos, hay una suerte de enriquecimiento en estos países, porque, bueno, mientras Europa y Estados Unidos están en guerra, pues obviamente están dejando de producir alimentos, ¿no? Entonces, digamos, Sudamérica se convierte en la despensa de alimentos de Europa y de Estados Unidos en esta Segunda Guerra Mundial, y esto pues produce un cierto tipo de enriquecimiento. Algunos políticos reaccionan a esto diciendo, bueno, esta es la oportunidad de desarrollarnos, es decir, o sea, esta plata que está entrando hay que invertirla. ¿Invertirla en qué? Pues bueno, en eso que ha hecho a Europa y Estados Unidos, pues potencias mundiales, ¿no? ¿Qué tienen en común Estados Unidos y Europa? Pues la industrialización. Eran economías industrializadas, eran economías fuertes, economías con un gran crecimiento económico, con unos niveles de vida bastante altos en comparación con los nuestros, y digamos, la ilusión de estos gobiernos entonces pues era eso, ¿no? Alcanzar ese grado de industrialización. Industrialización entonces se volvió sinónimo de progreso económico igual industrialización. Pero ¿cómo industrializarnos? ¿No? Es decir, ¿cuál sería la estrategia para industrializarnos? Porque, bueno, el mundo ya estaba industrializado, no podíamos competir, obviamente, con las quirúrgicas soviéticas, ni con las fábricas automotrices americanas, ni con la industria química alemana. ¿Qué hacer? ¿No? Es decir, o sea, ¿cómo se puede llevar a cabo esto? Desde la CEPAL, a partir de algunas de las propuestas de Raúl Previs, que fue uno de los economistas más brillantes de América Latina, se llevó a cabo entonces la idea de que, bueno, para industrializarnos teníamos entonces que cambiar las importaciones, sustituir las importaciones, es decir, empezar a producir aquello que importábamos, ¿no? Y esto, ¿cómo se hacía? Pues bueno, se imponían unos aranceles
¿Qué son los aranceles? Dato curioso, son impuestos a las importaciones. Entonces, aquello que se importaba, pues bueno, no se dejaba importar, pero se le metía un impuesto bastante alto que hiciese que la gente prefiriese más bien lo que se producía dentro del país. Eso llevó entonces a que pues, en América Latina se diese un proceso de industrialización acelerado en esta época, años de la posguerra, es decir, la segunda parte de la década de los 40, 50, 60, parte de los 70, pero la industrialización pues, principalmente estaba marcada por unas industrias livianas, es decir, por industrias textiles, industrias alimenticias. Nunca se desarrolló una industria tecnológica ni automotriz porque pues, principalmente no había consumo para este tipo de industrias, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, principalmente las necesidades de la gente eran por alimento y vestido, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, porque, bueno, para estar, digamos, a la vanguardia de estas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, o sea, de la producción automotriz o lo que entra más tarde, por ejemplo, la producción de computadores, de software, pues se necesitaba pues, unas grandes inversiones de capital más bien riesgoso, y pues obviamente también una gran cantidad de conocimientos que pues en el país no había, es decir, aquí las facultades de ingeniería pues, principalmente eran mecánicas, civiles, ¿no? Digamos, la electrónica y los sistemas pues llegan muy tardíamente. Entonces, bueno, digamos que no había, digamos, las condiciones de mercado para producir ese tipo de bienes. Es decir, ¿por qué? Porque lo que se buscaba no era cambiar las exportaciones, sino las importaciones, ¿no? No depender de los productos externos para nuestra economía doméstica, sino producirlo nosotros, ¿no? Es decir, generar como esa independencia. Aquí le apostaron, por ejemplo, los tigres asiáticos. Es decir, durante la misma época, pues, digamos, ellos tuvieron un poco esa situación, ¿no? Esta disyuntiva. Bueno, también vamos a industrializarnos, y aquí le apostaron ellos, en vez de apostarle a crecer hacia adentro, ellos le apostaron a crecer hacia afuera. ¿Qué significa eso? Pues no sustituir importaciones, sino sustituir exportaciones. Entonces ellos se dedicaron muy fuertemente a algunas tecnologías en las cuales ser muy fuertes y cambiar sus exportaciones de bienes primarios por bienes superiores, ¿no? por bienes con alto valor agregado, como la tecnología, como los automóviles en el caso de Corea, ¿no? con Hyundai, Daewoo, qué sé yo, igual que Japón, ¿no? Otros países le apostaron a los microchips, a la industria electrónica, etcétera, ¿no? Digamos, la parte de Hong Kong, lo que fue Singapur. Esa fue la apuesta de ellos, y pues bueno, digamos, en términos de desarrollo y crecimiento económico les fue mucho mejor, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues obviamente hay pues, unos derroteros históricos completamente distintos allá, pues ellos eran civilizaciones milenarias, ¿no? Nosotros pues veníamos de un proceso de independencia bastante tosco, ¿no? Con una gran cantidad de guerras civiles. Las guerras que habían tenido ellos principalmente eran guerras externas, no guerras civiles, y bueno, también los tamaños, ¿no? Es decir, o sea, Singapur, Corea, Japón, pues son países pequeños, son más bien de tipo insular, ¿no? O peninsular. Nosotros no, nosotros tenemos países continentales. Entonces, bueno, otra geografía, otra historia, otros recursos, y bueno, pues otro destino, ¿no? Pero como les digo, bueno, esto alcanzó para hacer que Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia, tuviésemos economías pues con un cierto grado de clase obrera, ¿no? Es decir, por eso les digo, pues fue un proceso de industrialización incompleto, ¿no? Es decir, no llegamos a industrializarnos hacia industrias complejas, industrias realmente que generasen crecimiento de conocimiento, ¿no? Digamos, cambios tecnológicos. No, aquí principalmente se importaban las maquinarias y se transformaban las materias primas locales, ¿no? No había, digamos, mucha innovación por parte nuestra. Y ese, pues, bueno, fue, digamos, muchas de las características que tuvieron esas economías. Pero, de nuevo, esto, digamos, que permitió, hasta cierto punto, la emergencia de una clase asalariada. Colombia, digamos, que tiene una situación parecida a la de Brasil, digamos,
el aseguramiento, es decir, la gente digamos, la gente económicamente activa antes de los años 80 que estaba en el Instituto de Seguros Sociales, digamos, era más o menos también del 30%, ¿no? Porque les digo, nuestra realidad fue un poco parecida más en ese contexto a la de Chile, es decir, una visualización muy, muy incompleta, ¿no? Y también variaba por regiones, ¿no? Es decir, había ciudades como Medellín, como Bogotá, perdón, y en menor medida como Cali, que pues tenían digamos, una mayor presencia industrial, y había otras ciudades donde pues no tanto, ¿no? Entonces, digamos, también geográficamente fue muy desigual la industrialización aquí en Colombia y en toda América Latina, ¿no? Digamos, en Argentina pues lo mismo, es decir, o sea, la que se industrializó fue Buenos Aires, ¿no? El resto, Rosario, Asunción, bueno, perdón, Asunción es Paraguay, Rosario y... se me olvidó la otra ciudad de Argentina importante, la otra más grande. Bueno, digamos, Buenos Aires fue el que se industrializó, el resto de Argentina pues no tuvo, digamos, este proceso. Igual Uruguay, y que se industrializó fue Montevideo, ¿no? El resto de Uruguay pues no tuvo, digamos, mayores cambios en su industria productiva, en su estructura productiva. Entonces, bueno, este modelo ISI dio para esto, ¿no? Para tener, digamos, esta composición. Y en el caso de Argentina, pues bueno, tenemos esta desindustrialización, ¿no? Es decir, durante las dictaduras lo que hubo fue un proceso de reversión de esta industrialización muy fuertemente, ¿no? Es decir, mientras Brasil, por ejemplo, en su periodo, digamos, democrático y luego de dictadura, crece notablemente su aparato industrial y su clase obrera, en el caso de Argentina es exactamente lo opuesto, ¿no? Ellos, bueno, principalmente la dictadura argentina, lo que le apuesta es atacar a los sindicatos, y bueno, con la destrucción de los sindicatos, pues también se destruye una gran cantidad de empleos en el sector industrial. En el caso de Chile fue algo parecido, ¿no? Digamos, también hay una suerte de desindustrialización, también se le apuesta muy fuertemente a las industrias extractivas principalmente, y a la eliminación de sindicatos, ¿no? Aunque no tan fuertemente como en el caso de Argentina, ¿no? Como vemos acá. Bien. Entonces, bueno, todo esto nos lleva a esta crisis, a esta década perdida y a la necesidad, pues eso, ¿no? de ayudas. Y el paquete de ayudas que nos da la banca internacional a partir del Fondo Monetario Internacional, el famosísimo Consenso de Washington, pues es eso, ¿no? Una ayuda condicionada. ¿Qué tenían que hacer las economías para poder recibir estas ayudas? Pues principalmente llevar a cabo estas políticas de ajuste estructural. ¿En qué consisten? Ya la vamos a ver en la siguiente diapositiva, no esta, sino esta. Hablamos entonces un poco más de los 80s, ¿no? Es decir, ya planteamos un poco el contexto, ¿no? Hay unas unas instituciones muy excluyentes de tipo histórico, que han marginado fuertemente a los sectores más vulnerables, es decir, que los han hecho más vulnerables de lo que deberían ser, no solamente por su situación económica, sino también racial. Y sumado a eso, pues bueno, también, ¿qué fue de los 80? Es decir, o sea, de los 80, ¿qué tipo de reformas entonces se llevan a cabo para revertir un poco esta situación de endeudamiento y de inflación? Bueno, una de las características que les comentaba ahorita, y es que, bueno, la cobertura, es decir, la pertenencia o no a los regímenes de protección social, pues en América Latina y en gran parte del mundo, pues no estaban dados por un derecho de ciudadanía que, digamos, nos da la Constitución del 91, por eso es tan importante la Constitución del 91, que considera la salud y la vida y la educación como derechos del ciudadano, no son derechos del consumidor. Si lo paga tiene derecho a su uso, no, son derechos del ciudadano recibir estos servicios, ¿no? De salud y educación. Antes no, antes era pues un derecho de afiliación. Ese derecho de afiliación, de nuevo, pues dependía de si pagaba o de si tenía el carnet de la asistencia. Y pues bueno, esto pues de nuevo ha provocado condicionaba, perdón, las situaciones de discrecionalidad muy fuerte por parte de los oferentes, ¿no? De estos servicios. Entonces, bueno, teníamos dos modelos, ¿no? Uno de cobertura no universal,
y otro de cobertura universal. Y también, digamos, una característica de todos los países de la región era que el énfasis de los sistemas de protección, perdón, de salud, digamos, la salud pública, está orientada principalmente a tratamientos curativos, ¿no? ¿Qué tiene esto en particular? Es decir, ¿por qué digamos, la autora, digamos, hace este énfasis en que la característica principal eran los tratamientos curativos? Porque son los más costosos, ¿no? Lo más económico, lo más racional es prevenir, no curar. Que digamos era una característica de los tratamientos contemporáneos, ¿no? Digamos, invertir más en prevención que en curación. Pues y más, digamos, recursos para la parte ambulatoria que para la parte clínica, ¿no? Entonces, bueno, digamos, eran los dos tipos, ¿no? de modelos, una cobertura no universal, digamos, basada en esto, en derechos de afiliación, y una cobertura universal basada, digamos, en cierto tipo de premisas sociales, donde, pues, existía, digamos, más compromisos de jure que de facto, es decir, o sea, digamos, estaba más en el papel que en los hechos, ¿no? Como en el caso de Brasil. Este modelo, por excelencia de cobertura no universal, fue el que llevó a cabo Chile en los años 80, que está revirtiendo desde los años 90 y que ya hoy en día se parece mucho a Colombia, pero en su momento, pues, Chile lo que hizo fue copiar a Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos, con Reagan, pues, se había embarcado en una... Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Estados Unidos con Reagan y Inglaterra con Margaret Thatcher, se han embarcado en un paquete de reformas de tipo completamente neoliberal, ¿no? Es decir, una presencia del Estado muy limitada y dejarle todas las fuerzas del mercado. Como les digo, ya vamos a ver en qué consiste más en profundidad esto. Y en términos de salud, ¿en qué consistía esto? Pues bueno, había dos tipos de seguros. Un seguro privado para aquellas personas que están en el sector formal de la economía, es decir, que tenían capacidad de pago, entonces podían afiliarse a un sistema privado de salud. Y las personas muy pobres, no todas las personas, digamos, que no estaban en el sector informal, tienen un acceso a un seguro público, ¿no? Hasta el día de hoy, Estados Unidos sigue funcionando de esta forma, ¿no? Es decir, allá hay un Medicare y un Medicaid únicamente para la población más vulnerable, y un seguro privado para la población que tiene capacidad y que, digamos, recibe este servicio por parte de los aseguradores, es decir, que ha sido seleccionado por los aseguradores. Recuerden que también una característica de los aseguradores americanos, gringos, es que ellos pueden escoger a quién afilian. Esto es lo que se llama en economía selección adversa, en economía de la salud, salud pública también. ¿Qué significa selección adversa? Pues que esta escogencia no depende de quién necesita más el seguro, sino todo lo contrario, ¿no? Es decir, quien no va a usar el seguro es a la gente que aseguran, es decir, a la gente joven, a la gente sana, a la gente con recursos económicos, es a la que afilian. A los enfermos, a los que tienen preexistencias, a los viejitos, a la gente que no tiene capacidad de pago, no la afilian. Y esta pues es la realidad de los americanos, ¿no? Es decir, hay un gran porcentaje de norteamericanos, estamos hablando de más de 50 millones de americanos, que no tienen seguro. Ya sea porque no tienen alguna preexistencia o las aseguradoras privadas no los quieren asegurar, o porque no son tan pobres como para poder acceder al Medicare o al Medicaid. No, recuerden, en Estados Unidos el Medicare es para los viejitos pobres y el Medicaid, creo que es así, es para para la población pobre, marginal, ¿no? Principalmente indigentes. Pero de nuevo, pues hay una gran cantidad de población sin aseguramiento, ¿no? Es decir, tienen que pagar su salud de su bolsillo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Vale. Y ese fue el modelo que copió Chile en los años 80, ¿no? Con Pinochet. Y bueno, pues ya recordemos pues lo que ha sido la situación en las calles de Chile desde hace 2 años, ¿no? Por esa constitución que puso Pinochet, ¿no? Por lo menos desde el punto, o sea, la salud se ha venido reformando, es decir, se ha venido socializando un poco con el ISAPRES y bueno, todas estas
medidas para lograr una mayor cobertura, pero la parte de las pensiones se mantiene, digamos, bajo las mismas condiciones de Pinochet. Y ese fue el modelo que nos vendieron nosotros. En el caso de las pensiones, en el caso de Chile, bueno, digamos, existía un fondo bueno, unos fondos, plural, privados y un fondo público, algo semejante a lo que pasa en Colombia. Aquí tenemos Colpensiones, que es un fondo público, y varios fondos privados, como Porvenir, como Seguros Bolívar, bueno, no me acuerdo cuáles son los otros seguros, los otros fondos, perdón, de pensiones. ¿Y en qué consiste esto? En un fondo público, pues funciona como una suerte de pirámide, es decir, todos ponen, y cuando alguien se jubila, pues toman de ese fondo para pagarle su pensión. Es lo que se llama fondos solidarios, ¿no? Así también funciona la salud, por lo menos en el caso de Colombia, ¿no? Es decir, hay un fondo público, antes se llamaba FOSIGA con la ley 100, ahora se llama ADRES, perdón, y es eso, es decir, todos ponemos ahí, los del régimen contributivo, parte de nuestro salario va a alimentar este fondo, es el 1% de nuestro salario, el punto solidario. El Estado pone, es decir, gran parte del impuesto del IVA va a salud, las rentas departamentales también van para este fondo, y con esto entonces se paga la salud tanto de nosotros los del contributivo como del subsidiado, ¿no? Por eso se llama fondos solidarios, ¿no? Entonces, así funcionaba la salud, así funcionaban las pensiones. En los años 80, este modelo solidario pues, se hizo insostenible porque pues, era muy poca la población que estaba aportando realmente a estos fondos, ¿no? Es decir, estos fondos funcionan si hay más gente que pone de la que saca, ¿no? Cuando llegamos a los años 80, pues hay una destrucción de empleo muy grande, es decir, hay un desempleo muy creciente, ¿no? Es decir, hay una pérdida de empleo muy grande, año a año, y pues obviamente esto hace que estos fondos se desfinancien. Entonces, parte, digamos, de las reformas, tanto en salud como en pensiones, fue, pues bueno, se privatizan, ¿no? O sea, metámosle sector privado a esto, y que en el caso, por ejemplo, de la salud y de los fondos, pues bueno, la persona pague por su salud, pague por su pensión, no pague por las de los demás, y cuando se enferma o se jubile, pues bueno, este fondo al que ha pagado, este fondo privado, este fondo particular, es decir, yo, digamos que voy ahorrando, es decir, como una suerte de ahorro forzado, donde, digamos, ¿sabe? La plata que yo pongo para mi pensión es únicamente para mi pensión, no para la pensión de todo el mundo, y lo mismo en la salud, ¿no? Es decir, si yo pongo para mi salud, es únicamente para mi salud y no para los demás, ¿no? Entonces, bueno, con esto, por un lado, Chile logró pues, desbaratar muchas de las mutuales y de estas cooperativas y estas iniciativas de economía solidaria, de economía social, obviamente con el fin de perseguir el socialismo, porque pues, esto les olía a comunismo, ¿no? Es decir, recuerden el peligro en esa época era el comunismo, igual que hoy en día, ¿no? Es decir, son unos demonios viejos, obsoletos completamente, y digamos, esto fue la política de Estado, ¿no? Es decir, acabar con el socialismo, acabar con las mutuales, acabar con la economía solidaria, privatizar todo. Colombia, bueno, digamos, como les decía, en Colombia pues también existe este modelo. En el caso de Chile fue más drástico, porque bueno, digamos, ustedes y yo podemos, digamos, meternos en un fondo de pensiones tipo Porvenir, ok, tenemos un fondo privado, pero si queremos pasarnos al fondo público, podemos hacerlo, ¿no? Obviamente, siempre y cuando no estemos a 10 años de jubilarnos, ¿no? Creo que es en los últimos 10 años uno ya tiene que quedarse en el fondo en el que estaba, ¿no? Mientras tanto, pues uno puede cambiar de fondo como puede cambiar de EPS. Digamos, es una de las supuestas ventajas, ¿no? de estas reformas que privatizan. Es decir, que el sujeto puede cambiarse de fondo de asegurador libremente. En el caso de Chile no. En el caso de Chile, si la persona se pasa a un fondo privado, ya no puede volver al fondo público. Y muchas empresas lo que hacían era que a los empleados nuevos automáticamente los afiliaban a fondos de pensión privados. Y pues eso, desaparecieron el fondo público, ¿no? Es decir, ya
digamos, la gente que estaba bajo el modelo del fondo público, pues ya casi toda falleció, es decir, ya no existen afiliados, ya los que existían pues ya han venido pues pereciendo, y el único modelo que tiene Chile de sistema pensional es el privado. De nuevo, pues esto fue lo que llevó a que los chilenos se fueran a las calles, porque pues no sé si ustedes han visto, digamos, los cálculos de gente, digamos, de familiares que se hayan jubilado. La jubilación en un fondo privado pues siempre va a ser inferior a la de un fondo público, ¿no? Porque los fondos públicos pues obviamente también toman una comisión, ¿no? Por la supuesta gestión de ese riesgo de tener nuestra plata ahí para ellos poder invertirla. Entonces, ellos invierten libremente con ese dinero y además también se cobran una comisión. Entonces, pues, lo que le toca a uno de pensión, pues obviamente es una fracción de lo que ha abonado durante toda la vida. En los fondos públicos eso no pasa, ¿no? Entonces, bueno, digamos, muchas de las reformas, de nuevo, en esta época fue a eso, ¿no? A privatizar la salud y las pensiones. Así como dicen los gringos, ¿no? Los gringos tampoco tienen un modelo público, un fondo público de pensiones, ellos tienen fondos privados y en algunos casos incluso las empresas son las que les dan la pensión a sus empleados, ¿no? Por eso cuando quiebran algunas empresas, pues muchos de los jubilados también quedan en la calle. Digamos que es algo que tiene Estados Unidos de particular que no tenemos en América Latina, ¿no? Es decir, ya afortunadamente las empresas no son las que jubilan. Entonces, bueno, eso por ese lado. Entonces, bueno, es un sistema completamente dual, ¿no? Entonces es un aseguramiento privado para aquellos, digamos, los más privilegiados, los más ricos, los que están en el sector formal de la economía, pero además tienen altos ingresos, buena salud. Y para los que son pobres, pues bueno, un sistema público de caridad que, pues de nuevo, se presta para una gran cantidad de patronazgo. Colombia, digamos que le apostó un poco a esto antes de los años 80. Teníamos un seguro público, digamos, para los más pobres, y teníamos también un seguro público para los, digamos, los del sector formal de la economía, ¿no? Los del Instituto de Seguros Sociales. No sé si eso les suena de algo, a sus padres sí. Y de nuevo, pues la cobertura era máximo un 30%, es decir, cuando se acaba el Instituto de Seguros Sociales en los años 90, la cobertura era de un 30%. Ese Instituto de Seguros Sociales es más o menos lo que es hoy en día, de nuevo, el régimen contributivo, ¿no? Es decir, era ese tipo de afiliación, era una afiliación para el sector formal de la economía, para aquellos que tenemos contratos, y este sector formal pues no ha crecido mucho. Es decir, hoy en día, si digamos con el Instituto de Seguros Sociales alcanzó un 30%, hoy en día es de un 40% la afiliación en el régimen contributivo, ¿no? Mientras que la del subsidio es del 60%, ¿no? Es decir, es una estructura completamente adversa, insostenible financieramente. Bien. Y bueno, entonces tenemos también un sistema de caridad, ¿no? Es decir, digamos lo que era Cajanal, digamos toda la parte, digamos, informal de la economía, pues bueno, funcionaba bajo esta premisa, ¿no? Digamos, la gente podía apelar a los hospitales públicos, pero los tratamientos pues no eran de muy alta calidad. Es decir, había una inequidad muy grande entre lo que era el Instituto de Seguros Sociales, ¿no? Digamos, el sector formal de la economía, el sector asegurado, y lo que era la parte asistencial, ¿no? En Argentina funcionaba de una forma parecida, ¿no? Solo que pues, ellos sí le apostaron a un modelo de cobertura universal, aunque muy limitado, de nuevo, con un seguro público y, digamos, igual que Colombia, ¿no? Digamos, un aseguramiento público para todos, con un régimen, digamos, caritativo para los más pobres. En el caso de Brasil, ellos le apostaron a un sistema único, muy inequitativo, ¿no? que digamos dependía de rentas locales. Es decir, o sea, ellos sí le apostaron, por ejemplo, a un aseguramiento de la clase campesina, ¿no?
Es decir, ¿cómo hacían esto? Pues bueno, se grababan algunos bienes agrícolas digamos, con el IVA, y a partir de eso, pues bueno, se le da un aseguramiento a los campesinos. Pero de nuevo, pues obviamente era una cobertura, era un plan muy, muy limitado frente a los de la clase obrera de las ciudades, ¿no? Es decir, había, o sea, supuestamente hay una cobertura universal con regímenes, con aseguramientos completamente distintos, dependiendo del sector de la economía en el que estuviera, dependiendo de la región donde estuviera, y con un problema también bastante serio, y es que el porcentaje de los recursos que le destinaba Brasil a esto, pues también eran bastante bajos, ¿no? Es decir, mientras Argentina le apostaba un 10%, Chile apostaba un 11%, y Colombia le apostaba un 5 o 4%, Brasil le apostaba por un 3%, ¿no? 2%, es decir, no había recursos para sufragar todo esto. Entonces por eso la autora dice que el caso de Brasil pues es muy entre comillas, ¿no? Es decir, institucionalmente sí tenía todo el mundo derecho a salud, tenía una cobertura muy amplia, pero pues no existían los recursos, ¿no? No había hospitales, no había profesionales de la salud que pudiesen, digamos, cubrir toda esta demanda de salud, porque pues el Estado no destinaba casi recursos para esto, ¿no? Y el caso de Costa Rica, que es el más, digamos, loable desde el punto de vista de la autora, es decir, para ella el modelo de Costa Rica es el arquetipo de lo que debe ser, ¿no? Un modelo de salud y un modelo de pensiones, es decir, sí, principalmente un sistema de protección social. Ellos lo pasaron por un seguro público para todo el sector formal e informal del mercado laboral de forma homogénea. Es decir, todo el mundo tiene el mismo seguro, ¿no? Que es algo a lo que le puso también Colombia ya más tardíamente, y es bueno, unifiquemos los POS, es decir, el POS contributivo y el POS subsidiado va a ser exactamente igual, tenemos una cobertura del 100%, ¿no? Es decir, hay una cobertura en este momento supuestamente universal, todos tenemos derecho a la salud, todos estamos afiliados a alguna EPS, y pues los POS del contributivo y el subsidiado en este momento son iguales, ¿no? Es decir, más o menos como el modelo costarricense, es decir, por derecho de ciudadanía, ¿no? Algo que nos decía Ocampo hace algunas clases, ¿no? Y es la diferencia entre acceder a la salud como cliente, como afiliado, y la diferencia de acceder como ciudadano, ¿no? Es decir, ya cuando se vuelve un derecho, pues es otra cosa, ¿no? Y si alguien, pues bueno, desea, digamos, tener un sistema, pues mejor, pues bueno, paga ya el privado, ¿no? Que es de nuevo algo que pasa también en Colombia. Si no estamos satisfechos con la calidad o con la atención que nos dan en la EPS, pues bueno, pagamos una privada, ¿no? Una prepagada. Aunque bueno, en el caso colombiano esto también se ha desvirtuado, ¿no? Porque, digamos, las EPS entonces ahora están haciendo presión para que la gente no acceda a las especialistas, y se ve en la obligación entonces de contratar la prepagada que ellos mismos ofrecen, ¿no? Digamos que en Costa Rica no han llegado a este extremo. Entonces, bueno, este es un poco más o menos el panorama de los años 80, ¿no? Digamos, de un Estado benefactor que daba todo, en teoría. Pues bueno, pasamos, digamos, a este tipo de arreglos institucionales, ¿no? Donde pues el Estado pues está intentando minimizar los costes, ¿no? A partir de esto, ¿no? De estrategias de privatización o de restricción de los servicios, o de pues, pasarle la factura directamente a los beneficiados, ¿no? ¿Por qué? Pues eso, ¿no? Porque pues, el Estado no tiene con qué pagar, principalmente, ¿no? Hay una deuda externa, hay una deuda pública interna también, hay una moneda que ya no tiene ningún valor. Entonces, pues, digamos, estas fueron algunas de las estrategias que, como les digo, pues bueno, se han venido cambiando, ¿no? Es decir, o sea, esto no ha sido, digamos, la constante, ¿no? Por eso ha habido reformas, ¿no? Pero, digamos, una de las reformas más importantes que hay en los sistemas, pues fue esta, ¿no? En los años 80. Ahora sí, las políticas de ajuste estructural, ¿en qué consistieron? Consistieron principalmente en, bueno, ya vimos algunas pistas con el caso chileno y norteamericano y inglés, ¿no? Y es esto, ¿no? Es decir, hay
liberalización y una desregularización. ¿Qué significa la desregulación? Que muchas de las leyes que protegían a la clase obrera, por ejemplo, en el caso de Colombia, con el gobierno Uribe, no sé si ustedes recuerdan, existía una vaina que se llamaba las horas extras nocturnas y horas extras dominicales. ¿Qué significa esto? Que si uno trabajaba un domingo o trabajaba por la noche, es decir, ya después de haber cumplido sus 8 horas, esa hora valía más, ¿no? Valía, por ejemplo, no sé, lo que valdría una hora y media normal. Es decir, o sea, una hora de domingo valía, por ejemplo, hora y media o 2 horas del lunes, por ejemplo, ¿no? Del lunes dentro de la franja laboral normal. Esto pues fue, digamos, una de las victorias de los movimientos obreros, ¿no? Es decir, el sindicalismo lo que llevó fue a esto, a que pues, se llevasen a cabo este tipo de medidas, a que los contratos pues fuesen por cierto tiempo, es decir, que hubiese un mínimo, que un contrato, por ejemplo, no pudiese ser de mínimo menos de un año, ¿no? Y bueno, por ejemplo, también muchas de las políticas de estos gobiernos de este siglo han sido eso, ¿no? Es decir, que los contratos sean 6 meses, un mes, una semana, lo cual pues obviamente pues, nos deja a los empleados bastante mal parados, ¿no? Es decir, nos deja en el aire, ¿no? Pues no hay estabilidad laboral. Ese tipo de normativas, ¿no? Por el lado, digamos, del mercado laboral. Ahora bien, por parte digamos, del sector industrial, pues lo mismo, ¿no? Antes las industrias tenían que dejar parte de las utilidades en Colombia o tenían que manejar cierto tipo de garantías en el país. Hoy en día no. Hoy en día, pues, muchas fábricas, muchas industrias extranjeras, pues, llegan al país, no aportan nada y se van, ¿no? Por ejemplo, como, no sé, las extractoras de oro o de petróleo, dejan las regalías mínimas, un 1% de la producción, y se van contra la riqueza, destruyen los ecosistemas, no tienen que pagar por ello, porque supuestamente ya dejaron regalías, ¿no? Ese, digamos, ha sido el modelo de desregulación a partir de esta dinámica de crecimiento dirigido por el sector exportador en una economía de mercado libre, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que las empresas vienen, extraen los recursos los recursos naturales, lo que se llaman commodities, las exportan, ¿no? Las llevan al mercado externo y las utilidades se las quedan, pues, obviamente, estas grandes compañías. Y nos dejan un porcentaje muy chiquito que se llaman regalías. Este fue el modelo al que le apostamos con la globalización. Dejamos entonces el easy, dejamos de industrializarnos hacia adentro y la apostamos fue entonces a cambiar las exportaciones, ¿no? Es decir, ya no cambiamos las importaciones, sino las exportaciones, y las exportaciones pues ahora son eso, commodities. Oro, uranio, petróleo, carbón, café, ¿no? Es decir, típicas exportaciones de un país tercermundista. Liberalización de mercados, ¿qué significó? Pues bueno, eso, se acaba el ICI, se acaba la industrialización por sustitución de importaciones, se tumban los aranceles y las mercancías, los capitales, empiezan entonces a circular libremente por estas economías. Obviamente nos llenamos de importaciones, ¿no? Es decir, muchos de los productos que consumimos hoy en día pues son importados, cosas que antes producíamos ahora se importan, porque pues gran parte de esa industria doméstica pues quebró, ¿no? O fue comprada por inversores extranjeros, ¿no? Muchas de las empresas del Estado, antes el Estado era empresario, fueron privatizadas y entonces el Estado ahora ya ni es productor ni es regulador de la economía, ¿no? Digamos, fue el modelo del Fondo Monetario Internacional, lo que fue el consenso de Washington, y pues digamos, este es un resumen bastante austero, ¿no? de lo que fue el consenso de Washington. Obviamente tuvo muchas más implicaciones. Y bueno, también una de las políticas fue la de la austeridad fiscal, es decir, estos países entonces no podían, y recuerden, esto es una discusión que tuvimos con Ocampo,
Lo de la regla fiscal, es decir, que un país solamente puede gastar en inversión social, en protección social, en gasto público, únicamente de acuerdo a sus ingresos, ¿no? Los famosísimos revenues. Ocampo, recuerden, ustedes él dice, no necesariamente esto tiene que ser verdad. Y esto, ¿a qué llevó? Es decir, o sea, esto se aplicó obviamente en los años 90, los 80 en Chile, en los 90 en Colombia, y en Brasil y en Argentina, y en menor medida en Costa Rica. Recuerden, en Brasil con Collor de Mello, después volvieron los gobiernos socialistas. Los socialdemócratas, aquí realmente el socialismo en América Latina, en Sudamérica pues no ha habido. Y fue eso, ¿no? Entonces hay que reducir el gasto público, hay que disminuir estos gastos del Estado, y pues bueno, ¿quiénes fueron los afectados? Pues obviamente los empleados públicos. Los médicos, los odontólogos, todos aquellos empleados de la salud pública, pues vieron cómo sus ingresos, su salario real, pues disminuía constantemente. Es decir, lo que ganaba un odontólogo hace 30 años, lo que ganaba un médico hace 30 años, era mucho más de lo que ganan hoy en día. Y todo esto debido principalmente a esas políticas de austeridad fiscal. Porque si el Estado le baja el salario a los profesionales de la salud, o lo que es lo mismo, no se lo sube, con lo que sube el coste de vida, ¿no? El famosísimo índice de precios, ¿no? Digamos, si los salarios no suben de la misma forma que sube el coste de vida, pues obviamente esto significa reducción de salarios, ¿no? Salarios reales. Entonces puede que suba nominalmente, es decir, o sea, puede que uno le suban, digamos, un 3%, pero si el coste de vida sube un 5%, pues realmente no hay un aumento real de salario, hay una pérdida real. Esa es la paradoja, digamos, típica, ¿no? Es decir, a uno le suben el sueldo, pero está perdiendo. ¿Por qué se da esto? De nuevo, porque el precio de los bienes sube por encima de lo que sube el salario de uno. Y es lo que ha pasado, es decir, o sea, nosotros nunca hemos tenido disminuciones nominales de sueldo en ninguna profesión, pero sí hemos tenido una pérdida real de salarios en todas las profesiones y especialmente en aquellas de la salud. Y es por esto, ¿no? Por esta austeridad fiscal. Entonces eso, ¿no? Es un Estado que no produce nada, que no puede regular, ¿no? Porque si no estaría violando la libre iniciativa privada. Las privatizaciones, pues obviamente lo que llevan es a que las empresas disminuyan costes, y pues obviamente estos costes se ven principalmente en términos de nómina, o porque despiden gente o porque pues no suben salarios, ¿no? Esto pues obviamente nos deja menos poder adquisitivo, y pues una de las características que nos mencionaba Ocampo y que nos menciona esta autora es, pues esto ha producido empobrecimiento. Ha aumentado la desigualdad, porque obviamente los dueños de las empresas se han hecho mucho más ricos, y los empleados pues nos hemos empobrecido a partir de esta pérdida de salarios reales, ¿no? Porque el Estado no regula, y porque el Estado tampoco ofrece empleos que nos permitan, ¿no? Tener otro tipo de ingresos, ¿no? O otro tipo de economías. Entonces, pues estamos al margen, ¿no? A la deriva, digamos, de los intereses del capital privado, que pues obviamente requiere de contratos corticos, ¿no? No amarrarse con contratos, no tener que pagarnos nuestros parafiscales, que también fue una de las iniciativas de este gobierno, ¿no? Acá son los parafiscales, acabar con las cajas de compensación, por ejemplo, que uno no tenga que pagar, que la empresa, perdón, no tenga que pagar la caja de compensación, sino que la pague el empleado únicamente. Y pues obviamente con eso disminuye más nuestro poder adquisitivo, más todas las reformas tributarias que se vienen para que no tengamos que pagar más impuestos, más IVA, a más cosas que antes no tenían, ¿no? Y bueno, esto pues de nuevo lleva a un aumento de la pobreza y la desigualdad durante los años 80, 90, y esto pues es lo que obligó a que el mundo pensara en revertir la situación, ¿no? En pensar en desarrollo, ¿no? Es decir, revertir la pobreza y la desigualdad y apostarle al desarrollo. Por eso se crean los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con las políticas que son financiadas por los
por agentes multilaterales y que lo que buscan es eso, desarrollo. Ay, perdón, nos queda media horita. Bien, entonces la respuesta a la crisis de los años 80 en América Latina fue pues eso, ¿no? ¿Nos metemos en el neoliberalismo o nos mantenemos al margen del neoliberalismo? Nos vamos por políticas determinadas por el mercado, neoliberalismo, todo lo que ustedes ven aquí en verde es neoliberalismo, o por políticas correctivas del mercado. Es decir, le ponemos digamos, como limitantes, es decir, regularizamos. Sí, regularizamos la incidencia del mercado o lo dejamos actuar libremente. Es un poco la diferencia. Es decir, ya los estados no están pensando en mantener, digamos, el monopolio del Estado, sino principalmente en regular. Es decir, muchos estados ya tienen muy pocas empresas. Colombia, por ejemplo, únicamente tiene Ecopetrol, tiene... ¿Qué más tiene Colombia? Como empresas del Estado. Bueno, las de los servicios públicos, ¿no? Bueno, en alguna medida, ¿no? Porque algunas también se privatizaron. Recuerdan lo que fue Fonesa en Barranquilla, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, los acueductos siguen siendo empresas del Estado. Las electrificadoras, algunas son del Estado. A la telefonía ya renunció el Estado hace mucho tiempo. El gas todavía, en algunos casos, es del Estado, en algunos casos es de los españoles. Y bueno, el petróleo, que sigue siendo hasta cierto grado de Colombia, ¿no? Es decir, el Ecopetrol pues, sigue siendo colombiano, pero no es el único extractor del petróleo colombiano, ¿no? También hay otras compañías que están extrayendo petróleo en Colombia. Y ya, creo que son una de las únicas empresas que quedan del Estado. Antes había cualquier cantidad de empresas públicas. Bueno, Empresas Públicas de Medellín es una empresa, pública, EPM. Y bueno, pero antes, digamos, había fábricas, había, digamos, tiendas, había bancos, había una gran cantidad de empresas del Estado, digamos, que eran de capital público, y todo esto se privatizó, ¿no? En algunos países más que en otros, es decir, en Chile se privatizó todo, es decir, no, el Estado no se quedó con nada, y la capacidad de regulación pues es muy poca, muy marginal. Es decir, o sea, el Estado cómo puede intervenir en la economía siendo dueño de empresas o regulando la actividad económica, ¿no? Es decir, poniendo las reglas del juego, ¿no? Y esto pues es algo que decía el Consenso de Washington que debía renunciar el Estado, ¿no? Es decir, ¿quién debía regular la economía? ¿Quién debía manejar la economía? El sector privado, ¿no? Regular la economía, ¿cómo? Pues a partir de la libre acción de la oferta y la demanda, ¿no? La ley de la oferta y la demanda, dejar de actuar libremente a la oferta y la demanda, y de igual forma a la parte empresarial. Y esto, pues, de nuevo, nos ha llevado al empobrecimiento y desigualdad. Otros países dijeron, no, si bien el Estado no tiene que meterse tanto en la economía, es decir, no tiene que tener tantas empresas, porque, pues, sí, efectivamente las empresas del Estado, pues, no son las más eficientes, algo que le pasó también a la Unión Soviética, por ejemplo. Las empresas del Estado no son eficientes, no producen una gran cantidad de utilidades y tampoco son innovadoras, porque pues como no compiten, entonces pues no tienen por qué, digamos, producir una gran cantidad de innovación. Entonces pues son empresas que suelen ser ineficientes, ¿no? Entonces, bueno, muchas de estas economías en América Latina le apostamos a una privatización de las empresas, pero sin que el Estado dejase de regular, ¿no? Obviamente en unos gobiernos más que en otros, ¿no? Ya hemos visto, digamos, hay gobiernos mucho más neoliberales que dicen no, que el Estado no regule nada y que solamente pues, se dedique, digamos, a la infraestructura, ¿no? A financiar infraestructura, no hacerla. Entonces, bueno, digamos, estos son como los dos
las dos políticas, si se quiere, las dos orientaciones ideológicas en política económica, en política pública y en salud pública, obviamente también, que han determinado el derrotero de América Latina a partir de los años 90 y el tipo de reformas que se han hecho a partir de los años 90, ¿no? Entonces, en el caso de Colombia, pues bueno, ya vimos, tenemos un sistema de salud donde, si bien el fondo, digamos, el que financia la salud es un fondo público, y sigue siendo con la ley estatutaria, a pesar de todos los intentos por reformar esto, sigue siendo un fondo público. Pues bueno, hay una gran acción del sector privado en la parte del aseguramiento y en la parte de la prestación de los servicios, ¿no? Donde pues sigue habiendo también una presencia pública, es decir, hay aseguradores públicos, hay hospitales públicos, pero ya hemos visto han venido concentrando principalmente la demanda del sector subsidiado de la economía. Entonces, bueno, eso son las dos orientaciones. Entonces, bueno, cuando hablamos de una política determinada por el mercado, estamos principalmente hablando de una gran presencia del sector privado, ¿no? En el caso de la salud, pues bueno, es eso, ¿no? Es decir, hay varios aseguradores privados, no hay un asegurador público, hay varios fondos, es decir, cada asegurador tiene su propio fondo, no hay un fondo público, como en el caso de Colombia. Estos seguros, pues obviamente cubren distintos tipos de nichos de mercado, es decir, si se paga más o se paga menos, pues obviamente se puede acceder a mejores niveles de salud o peores niveles de salud. Eso es lo que obviamente nos marca, obviamente, un aseguramiento muy segmentado, porque pues obviamente no todos los ciudadanos tienen el mismo nivel de ingresos. Y pues eso, ¿no? Tenemos diferentes tipos de seguro privado para diferentes segmentos de ingreso y pues obviamente estos accesos a la salud también están segmentados. Es individualista por eso, porque pues cada uno paga por su salud, no aporta un fondo, sino que tanto en pensión como en salud paga para lo suyo y lo de su familia, ¿no? Obviamente. Y pues obviamente esto es desigual, ¿no? Es decir, o sea, el acceso a la salud pues es desigual porque pues depende únicamente del nivel de ingresos de cada uno de los usuarios. En el caso de Colombia, pues bueno, tenemos esto, ¿no? Es un sistema de seguridad social exclusivo, ¿no? Es decir, la asistencia pues está muy limitada y es más o menos la premisa de lo que en mi primera instancia fue el esquema contributivo, ¿no? Bueno, digamos, aquí quitamos el esquema contributivo, aquí tengo que reformar esta diapositiva, porque si bien ese era digamos, el modelo de seguridad social, en el caso de Colombia, digamos, no aplica, ¿no? Es decir, o sea, cuando hablamos de seguridad social, obviamente estamos hablando de un sector contributivo, pero pues aquí el sector contributivo pues es otra cosa. Entonces, digamos, no aplica, digamos, cuando ponemos el esquema contributivo no piensa en el sector contributivo colombiano, ¿no? Es principalmente de quienes aportan a su salud, ¿no? Es más o menos la implicación que tiene esto. Es decir, de nuevo, es el modelo de aseguramiento social, es un esquema contributivo porque la persona, eso, contribuye a su salud, pero no es el esquema contributivo colombiano, ¿no? Es más o menos la claridad que quiero hacer acá. Por el lado, entonces, digamos, de aquellos que no se fían del neoliberalismo en un 100% y creen que el Estado debe corregir las imperfecciones del mercado, pues le apuestan a esquemas más, donde haya presencia pública, ya sea en la financiación o en el aseguramiento o en la prestación de los servicios, ¿no? En el caso, digamos, de Colombia, de Costa Rica, de Brasil, de Argentina incluso, pues son esquemas que tienen una presencia pública fuerte, perdón. Hay esquemas más o menos unificados. Colombia pues parte de un modelo segmentado en dos, en un régimen contributivo y otro subsidiado, y luego se unifica, ¿no? En el caso de Colombia partimos de un modelo solidario, no es individualista, donde pues todos aportamos, en el caso por lo menos de la seguridad, de la salud, perdón, y le apostamos a un modelo solidario,
todos aportamos a un mismo fondo y pues todos sacamos de ese fondo, ¿no? Lo cual pues digamos, nos ha llevado a este hueco fiscal también. Pero bueno, no es solamente por el esquema solidario, sino también por otras acciones de gobiernos y de gobiernos centrales y departamentales que nos han llevado a estos huecos fiscales, y sobre todo por la acción de las EPS privadas, ¿no? Y bueno, esto pues obviamente nos da modelos mucho más igualitarios, es decir, reduce cuando hablamos de igualitarios, aquí estamos hablando principalmente de equidad, ¿no? Es decir, no por ser pobres, por ser ricos, vamos a tener derecho a la salud o no. Es decir, o sea, todo el mundo tiene derecho a la salud, independientemente de si es pobre o rico. Y esto, pues, es principalmente en lo que consiste este derecho a la salud, ¿no? Cuando hablamos de derechos ciudadanos, derechos humanos, estamos hablando desde equidad. Equidad en esto, ¿no? En acceso a agua potable, equidad en acceso a ciertos servicios que nos mantienen vivos, ¿no? Que nos permiten sobrevivir. La autora dice, una de sus tesis principales es esto, ¿no? Es decir, estos sistemas unificados, solidarios, donde hay una intervención pública fuerte, no solamente son más inequitativos, sino también más eficientes. ¿Por qué? Porque cuando se garantiza esto como un derecho, pues no hay la necesidad de aplicar a intermediarios, ¿no? Es decir, en principio esto reduce las gabelas, reduce la discrecionalidad de algunos agentes que hacen de intermediarios para, digamos, ayudar, entre comillas, a cambio de votos o a cambio de otras cosas, acceder a la salud, ¿no? Cuando tenemos un régimen asistencialista, tenemos el caso, por ejemplo, de Evita Perón, que, de nuevo, cambiaba mercados por votos, ¿no? O cambiaba eso, salud por votos, medicamentos por votos, ¿no? Si la salud es un derecho y todos somos conscientes de que eso es un derecho, pues no me voy a dejar meter los dedos en la boca de que me van a atender en el centro de salud y me van a dar un medicamento si y solo si le doy el voto a alguien. No, yo puedo poner una demanda penal, ¿no? Porque me están coartando mi derecho a la salud. Si esto es una prerrogativa de un gobierno, yo no puedo hacer esto, ¿no? Yo tengo que limitarme a lo que me digan, tengo que pagar por esto, tengo que pagar con mi voto, o qué es lo que pasa, por ejemplo, en muchos fenómenos de microcorrupción, ¿no? Donde pues no hay, digamos, una gran cantidad de médicos, puede que haya, digamos, el derecho a la ciudadanía, como en el caso de Brasil, pero de pronto no hay muchos médicos, entonces esto se puede dar la prerrogativa de atender a unos pacientes primero y otros después. ¿A quién se atiende primero? Pues a los que le están pagando extra, y atiende después a los que no le pagan. O los deja en lista de espera indefinidamente. Entonces, bueno, digamos, por eso dice la autora, es más justo, es más equitativo y además es más eficiente, ¿no? Es decir, nos evita tener que entrar en esas dinámicas de corrupción, de patronazgos, de clientelas, que pues es tan típico de América Latina, ¿no? Entonces, bueno, es un modelo, digamos, de asistencialismo social, pero institucionalizado y regularizado, ¿no? Que pues eso nos permite, digamos, cubrir ese esquema no contributivo. Como les decía, el caso de Brasil pues es bastante raro, ¿no? Porque, bueno, digamos, ellos se comprometieron a darle salud a todo el mundo, pero pues eso, no tienen, digamos, los recursos. Es decir, a diferencia de países como nosotros, Argentina, el porcentaje de su Producto Interno Bruto destinado a salud o a protección social en general, pues es muy reducido, ¿no? Teniendo en cuenta pues que no es un país tan pobre, ¿no? Es decir, es mucho más pobre que Costa Rica, y sin embargo Costa Rica le dedica un porcentaje mayor de su Producto Interno Bruto a la protección social. O Colombia también, ¿no? ¿Qué tienen en común todos, tanto los completamente neoliberales como los digamos, los socialdemócratas? Esto, ¿no? Digamos, hay una, si se quiere, hay como una suerte de obstáculos, ¿no? Para que la gente no abuse del sistema de salud, para que no esté, digamos, acudiendo constantemente a esto. Entonces, bueno, se crean algunas imposiciones tarifarias,
En el caso de Colombia, pues tenemos las cuotas moderadoras, que pues, es el derecho a la consulta, y los copagos, ¿no? Que es lo que paga uno como un porcentaje de los medicamentos o los tratamientos que le realicen a uno. Esto, por ejemplo, funcionaba igual para el contributivo y el subsidiado. Al subsidiado ya le quitaron esto, ¿no? Por lo menos a lo que es SISBEN 1 y 2. Ellos no pagan ni cuotas moderadoras ni copagos, ¿no? Porque se vio que pues, ellos no estaban accediendo a la salud porque tenían que pagar por esto, ¿no? A pesar de que fueran tarifas muy bajas, pues no tenían con qué. En algunos otros países se cobra o lo uno o lo otro, ¿no? En el caso de Brasil, por ejemplo, no existen las cuotas moderadoras, si no estoy mal, pero sí los copagos. Creo que en Argentina sí es igual. En Argentina existen tanto cuotas moderadoras como copagos, salvo para los planes focalizados, ¿no? Ha habido, sí, reducción de costes administrativos, lo que les decía, es decir, los profesionales de la salud sí han venido sufriendo, digamos, de pérdidas salariales reales, sobre todo los médicos generales y los odontólogos. Los especialistas, pues bueno, digamos, tienen un poco más de prerrogativas, tienen mejores salarios, pero pues de nuevo, pues, los que pueden acceder a una especialización, pues no son todos, ¿no? Es decir, estas especializaciones son costosas y pues muchas veces no son masivas tampoco. Ha habido este cambio en el énfasis, ¿no? Hacia tratamientos preventivos. Casi todos los sistemas de salud en América Latina, tanto este como este, se han enfocado principalmente en tratamientos preventivos que de nuevo son más económicos, por un lado, y por otro lado, pues se basan, digamos, en premisas distintas, ¿no? Una premisa, digamos, del autocuidado, ¿no? De hacer que el paciente también ayude a su salud, no dejarle todo esto, digamos, a la parte clínica. Y por otro lado, pues también planes focalizados en grupos vulnerables, ¿no? Es decir, aquello que, digamos, no logran cubrir este tipo de aseguramientos, no sé, por ejemplo, la atención, por ejemplo, para la población materno-infantil, ¿no? En Argentina, por ejemplo, se creó eso, ¿no? El plan Crecer, que eran subsidios y atenciones especializadas para los controles prenatales y postnatales, ¿no? En el caso de Colombia, pues bueno, tenemos, por ejemplo, la alimentación escolar, ¿no? Si son planes focalizados para grupos vulnerables y pues la idea es esa, ¿no? Que muchas veces los niños pobres, el único alimento que reciben, que consumen, es el que dan en las escuelas. Entonces, pues lo que se ha hecho es esto, es decir, una forma también de amarrar a los niños a las escuelas, para que vayan a las escuelas, es también darles el alimento, ¿no? Entonces, pues, digamos, hay muchas sinergias en esto, ¿no? Es decir, por un lado, se está contribuyendo a que tengan mejor alimentación, a que tengan mayores dotaciones de capital humano, y por otro lado también se les está, digamos, obligando en cierta medida a asistir al colegio, ¿no? Si no van a la escuela, pues no, en la casa no les van a dar la comida que les dan en el colegio. Obviamente, si no se la roban los politiqueros, ¿no? Y bueno, ya para terminar, entonces, bueno, esto en el caso colombiano es algo que también veremos más adelante también, pero pues lo pongo aquí como algo que se nos viene, y es, bueno, ¿cómo se financia esto? Pues de nuevo, ya no se trata entonces de darle a todo el mundo todo por igual, sino de generar algunos cálculos, ¿no? Con los cuales se pueda financiar estos sistemas, ¿no? Es decir, una de las características también de estos sistemas es que pues sean lo más sociales posible, pero también que sean sostenibles, ¿no? Es decir, que podamos pagarlos y no que nos generen estos pasivos fiscales como el que tenemos hoy en día. Para esto entonces se creó esto que ustedes de pronto ya han tenido contacto, las famosísimas UPC. Esto se llama Unidad de Pago Capitativo o Unidad de Pago por Capitación. ¿Y qué significa esto? Pues eso, ¿no? Es cuánto, digamos, nos podemos gastar en el POS. Es decir, el POS nos incluye una lista de tratamientos, de medicamentos, pero de eso cuánto nos podemos gastar cada uno de nosotros. Entonces, el Ministerio de Salud pues hace un cálculo. Esta es la UPC para el contributivo. Ahí, en principio, es la misma para el subsidiado.
Y si ustedes se dan cuenta, pues es más o menos una función parabólica, ¿no? Es decir, los menores de un año reciben 3 UPCs. ¿Qué es una UPC? Es decir, una unidad básica operativa equivale más o menos a un salario mínimo. Es un poquito menos de un salario mínimo legal vigente, ¿no? Si el salario mínimo legal vigente está en 900.000 pesos, la UPC estaría más o menos en 880, más o menos. Es un poquito menos siempre. Eso significaría entonces, bueno, que un menor de un año podría gastarse de lo que hay en el POS más o menos unos 3 por 9, 27, unos 2.700.000 pesos, ¿no? Entre controles, vacunas, medicamentos, etcétera, ¿no? Ya si supera esta UPC, pues entonces viene lo que es el famosísimo no POS, ¿no? Y es bueno, eso digamos ya se echa mano de otros fondos, ¿no? Cuando la persona, digamos, demanda más de aquello a lo que en teoría debería tener derecho. Si ustedes se fijan, entonces, a partir de que uno va creciendo, pues hasta cierto punto, ¿no? Obviamente la UPC baja, ya de 1 a 4 años es una UPC, de 5 a 14 años es un poquito menos de media UPC, es decir, menos de un salario mínimo, menos de la mitad, perdón, de un salario mínimo. Si el salario mínimo son 400, perdón, si son 900, el medio salario mínimo son 450. Alguien entre 5 y 14 años, lo que se calcula es que gaste por ahí unos 400.000 pesos, por ejemplo, ¿no? Obviamente esto para 2015, ¿no? Luego tenemos un diferencial, es decir, no solamente por edades, sino también por sexo, ¿no? Cuando la mujer entra en su edad fértil, pues tiene acceso a una UPC del doble de la del hombre, ¿no? De los 15 y los 18 años hay una UPC para hombres, otra para mujeres. De los 19 a los 44 hay una UPC para hombres, otra para mujeres, y siempre la proporción es eso, es 2, ¿no? Es decir, el doble de la que tenía, ¿no? Pues de los 15 a los 18 años, obviamente ya está en su edad fértil, pero no se espera que tenga muchos hijos, ¿no? No se recomienda, no se desea que tengamos embarazos adolescentes. Esos han venido reduciéndose, entonces, pues, existe este diferencial, pero, pues, no es lo mismo que lo que se espera, digamos, para ya mujeres en edad, digamos, de reproducirse. Ya cuando pues, la mujer llega al fin de su edad reproductiva, pues entonces ya se emparejan de nuevo, 45, 49 años para hombres y mujeres, 50, 54, 55, 59, y así va subiendo a los 75 en adelante. Y pues de nuevo, digamos, es el reto que se nos viene, ¿no? Porque pues la población cada vez es mayor, no solamente en el porcentaje de población mayor, sino que también va envejeciendo más, es decir, la esperanza de vida se ha venido corriendo hacia la derecha, entonces pues cada vez tenemos más gente en este segmento, y pues esta estructura de costes pues cada vez nos va a representar más gasto, ¿no? Entonces, bueno, esto como preámbulo para lo que se nos viene, que es esto, digamos, esta misma discusión, pero ya exclusivamente para el caso colombiano, para poder empezar a establecer paralelos, ¿no? Comparativos, que es lo que nos interesa de esta dinámica en América Latina y Colombia. Bien, comentarios, inquietudes, preguntas, sugerencias, reclamos. ¿Sí fue clara más o menos la exposición? ¿Les confundí más? Todo claro, doctor. Gracias. Genial. Bien, entonces, para la siguiente sesión tenemos el texto de Gaviria, evaluando el impacto de la reforma en salud en Colombia. Ya nos centramos exclusivamente en lo que es salud, ya dejamos de lado un poco digamos, ese esquema amplio de la protección social, nos centramos exclusivamente en salud y en lo que pues es ley 100 y ley estatutaria, ¿no? Este pues es un balance de 2006 de lo que fue la ley 100. Es Gaviria, este Gaviria es el mismo del que veníamos hablando, de Alejandro Gaviria. Hoy en día pues es rector de los Andes y durante mucho tiempo pues fue el ministro de salud del gobierno Santos, ¿no?
digamos, fue el gestor el arquitecto de la ley estatutaria, de lo que fue el modelo de ley estatutaria, ¿no? No de lo que es hoy en día, porque entre lo que se diseñó y lo que es hoy en día, pues hay una diferencia bastante grande. Algo que veremos más adelante. Y bueno, pues a lo que podemos hacerle bastantes críticas, ¿no? Sobre todo en cuanto al papel de las EPS, perdón, de la Agrico. Entonces, bueno, el espacio para recibir las reseñas creo que ya está habilitado en el aula. Voy a revisar de todas formas, pero me parece que ya está habilitado. Y bueno, si quieren ir al plan de trabajo, pues creo que las pestañas ya están diseñadas para recibir en cualquier momento, ¿no? Se cierran obviamente en la fecha de la sesión, pero digamos están abiertas desde ahora para cualquier trabajo que quieran ir subiendo, si tienen el tiempo, obviamente, ¿no? Bueno, eso, no les quito más tiempo entonces, ya van a ser las 9. Nos vemos entonces dentro de 8 días, creo que no es festivo. Como ha levantado la mano Sofía, dale, dime. Doctor, una pregunta. Entonces, ¿se suben las dos lecturas, la que era para hoy y la de Gaviria? No, la de Gaviria la pueden subir dentro de 8 días. La que era para hoy, en teoría, Sí. era la de Bossert, esta de Berman y Bossert. Entonces, si hicieron esta, pues era la de hoy, la pueden subir en la carpeta que era para hoy, y esta de Hoover, pues la suben en la de Berman y Bossert, ¿no? Y la de Gaviria, pues sí la subimos en la de Gaviria. ¿Sí? Ah, ok, doctor, listo. Y entonces, digamos, si yo hice la de Hoover. Sí. Ah, no, pues, bien. Normal. Ah, bueno, listo, Sí, doctor. es por Gracias. si alguien hizo la de Berman y Bossert, pues como no hice la claridad a tiempo, entonces de pronto pues, se puede haber prestado para malos entendidos. De pronto alguien hizo de Berman y Bossert hoy, entonces pues eso, ¿no? Lo que digo es, no hay ningún problema. Pueden subirla sin problema. Pero pues eso, ¿no? Después entonces me suben la de Hoover. Y los que son la de Hoover, pues bueno, cuando lleguemos a Berman y Bossert, pues me suben la de Berman y Bossert, ¿no? Es más o menos la Listo, doctor, gracias. situación. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Doctor, Dime. una pregunta. ¿Hasta cuándo hay plazo de subir? Es que no alcancé a escuchar. La de hoy pueden subirla hasta hoy a la medianoche, no estoy mal. Ah, listo. Ya está, que hayan hecho la de Hoover o la de Berman y Creo Bossert. que todavía no aparece en el aula, doctor, la entrega. Perfecto, doctor. Muchas ¿Parece? gracias. Ya la habilito entonces. Gracias, doctor. Bueno, voy entonces para el aula. Bueno. Entonces, muchachos, me despido. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Y la lectura, recuerden, es la de Gaviria. Está en el aula. Buena semana. Gracias, doctor, hasta luego. Que estén bien.